Cordero, ¿verdad? Qué importante la sangre en la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y qué interesante que todo se purificaba con la sangre. Y si eso se purificaba con la sangre de los animales, cuánto más la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado, ¿verdad? La sangre es importante y la Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. Y por eso, de alguna manera, en el libro de Génesis, el Señor prohíbe comer la carne, ¿verdad? Porque la vida está en la carne. Esta noche vamos a estar en el libro de Levítico nuevamente y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a hablar acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos, sin olvidar algo muy importante. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son cuadros espirituales, de verdades espirituales, valga la redundancia, para que nosotros podamos entender, en este caso, nuestra posición como sacerdotes del Señor. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y nosotros, sus hijos, somos los siervos, los sacerdotes. Entonces aquí en este relato que está en Levítico capítulo 8, vemos a Aarón y a sus hijos representando de una manera muy idónea acerca de Cristo y sus siervos. Y vamos a mirar 4 características importantes antes de ver lo que ocurrió en el momento de la consagración, que tiene que ver como un cuadro de nuestra consagración para servir al Señor. Estamos, Levítico capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Es importante, esto no es palabra de hombre. En el primer versículo vemos que esto viene de Dios. Ok. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos. Esta palabra toma es un mandamiento urgente, importante, necesario. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Qué mandó? Hacer. Cuidado que la vida cristiana no es teoría, es práctica, es vivencia. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Y los vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y turim. Vamos a quedarnos ahí, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a aprender esta noche algo acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Padre Celestial, gracias te doy esta tarde, bendito Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, en tu presencia, bendito Señor, para recordar, Señor, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición, qué es nuestra responsabilidad, Señor, frente a este llamamiento, a esta consagración que tú nos has hecho. Padre, para entender que no es solamente el trabajo, la responsabilidad de los líderes, el pastor, los diáconos, sino que es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como tus hijos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad. Bendice esta porción de tu palabra, Señor amado. Enséñanos, habla a nuestros corazones
y que podamos, Señor bendito, con la ayuda de tu Santo Espíritu, entender y sacar la enseñanza que tú tienes para nosotros esta tarde. Te damos gracias, dándote la honra y la gloria en los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Aquí vamos a hablar primero de la consagración, después vamos a mirar los detalles, vamos a hablar del pectoral, vamos a hablar del urín y el turín, qué son estas cosas, qué representan, qué podemos aprender de todo esto, ¿verdad? Había una vestimenta especial, mire, si usted analiza, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían una vestimenta espiritual. ¿Qué hay de eso para nosotros? Lo primero, la primera característica que vamos a observar es que los hijos, el versículo 2, miren, vamos a leerlo. Toma a Aarón y a sus hijos con él. Los hijos son escogidos y son llamados por ser hijos, valga la redundancia, ¿de quién? De Aarón. Recuerda, es un cuadro. Aarón es un cuadro de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y sus hijos son un cuadro de nosotros, los sacerdotes. Y aquí estamos mirando a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son llamados a través de Aarón. Son llamados por Moisés. Moisés es un cuadro y representante de Dios. Y Aarón y sus hijos representan tanto al Señor Jesucristo como a nosotros los creyentes. Y entonces el primer punto que miramos en el versículo 2, que el Señor dice, toma a Aarón y a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos fueron llamados con Aarón. Los hijos fueron llamados al sacerdocio por ser hijos de Aarón. De la misma manera que estos estaban relacionados con Aarón por medio del nacimiento, es decir, porque son los hijos, de la misma manera usted y yo hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Cristo. Llamaron al sumo sacerdote y a sus hijos. Dios llamó al sumo sacerdote, que es Cristo, y a sus hijos. ¿Y quiénes somos sus hijos? Nosotros. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que el llamamiento de parte de Dios para el servicio es a través de Cristo Jesús, por esa relación que nosotros tenemos con el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Mire conmigo Hebreos capítulo 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. 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 Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Quién llamó? Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés. ¿Qué le dijo? Llama, toma a Aarón y a sus hijos. Y aquí la palabra del Señor en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, que nosotros somos llamados porque somos hijos del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. El mismo principio, toma a Aarón y a sus hijos. El llamamiento no era solo para Aarón, sino también para sus hijos. El llamamiento no es solamente a Cristo, sino a nosotros. Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes. Es lo primero que podemos mirar en este versículo 2. Nota el versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió, les vistió las túnicas. ¿Qué les vistió? Las túnicas. Les ciñó con cinto y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. En el versículo 13, el Señor nos enseña que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes llevaban una vestimenta idéntica.
tenían una misma vestimenta. Mire qué interesante, porque esto nos recuerda acerca de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la justicia de Dios que revestía a nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo, está también sobre nosotros los que creemos. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. El Señor dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que tanto Cristo como nosotros tenemos y llevamos una vestimenta idéntica, la justicia de Dios. Efesios capítulo 4, verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, con la misma justicia que tiene Cristo, nosotros somos revestidos y somos justificados. Aarón y sus hijos, recuerde, Aarón representa a Cristo, sus hijos representamos nosotros los creyentes, los sacerdotes. Y si él está vestido de la justicia de Dios, usted y yo también somos vestidos de justicia, somos justificados. Tercero, versículo 27. Solo estamos mirando estos 4 puntos como un paralelo con lo que pasa entre Cristo y sus hijos nosotros. Versículo 27. ¿Qué dice? Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Qué podemos mirar? Que tanto Aarón como sus hijos estaban asociados en el servicio, ¿verdad? ¿Cristo vino para servir? ¿Sí o no? Sí. Nosotros estamos aquí para servir. Estamos asociados con Cristo en el servicio. No podemos decir: no, bueno, Cristo está bien, lo hizo, pero nosotros no, no. ¿Qué dice la palabra? Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Aarón y sus hijos estaban asociados para servir de la misma manera como Cristo y nosotros estamos asociados en el mismo llamamiento, en el mismo servicio. Mire conmigo, por favor, Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. El apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Cristo Jesús. Así como los hijos de Aarón, después vamos a mirar en el transcurso del tiempo, comenzaron a colaborar con su padre, que era el sumo sacerdote, así nosotros somos colaboradores con Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Mire, 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted y yo somos colaboradores de Dios. Si queremos ver cómo funciona nuestro sacerdocio aquí en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que entender a través del libro de Levítico nuestra posición. Es decir, somos llamados en Cristo Jesús, porque somos hijos de Él, Él nos ha llamado. Luego tenemos una vestimenta de justicia igual que la de Cristo Jesús. Luego estamos asociados en el servicio, estamos juntos trabajando, somos colaboradores de Cristo Jesús. Tenemos una responsabilidad que ejercer. Y cuarto, recibimos la misma unción. El Señor Jesucristo, mire el versículo 30, dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Nos está diciendo que recibieron tanto Aarón, el sumo sacerdote, la misma unción que los sacerdotes, sus hijos. Es decir, que somos bautizados con el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para servir al Señor. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que Él fue ungido, separado, apartado, para dar buenas nuevas a los oprimidos, para traer el mensaje de las buenas nuevas. Usted y yo también hemos sido y somos ungidos por el Espíritu Santo. Cada vez que una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, es ungido por el Espíritu Santo, separado, apartado, con un propósito
de ser siervo del Señor. Estos 4 puntos tenemos que ponerlos muy claros en nuestra mente. Note algo bien interesante. Los sacerdotes, vamos a ver esto en el primer punto siguiente. Los sacerdotes no se consagraban a sí mismos. Era otra persona la que efectuaba su total consagración. En este caso vemos que esa persona es nada menos que Moisés. Moisés, como representante del Señor, como representante de Jehová, tomó a los sacerdotes y los ungió, los preparó, los consagró. Muchas veces decimos, yo me consagré al Señor. Y eso no es verdad, porque aquí vemos que lo único que hicieron tanto Aarón como sus hijos, simplemente estuvieron en la mejor disposición de presentar sus cuerpos en un sentido indicado, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Muchos de nosotros conocemos ese versículo que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y eso es lo que ellos hicieron, se presentaron sencillamente. ¿Quién los consagró? Dios. Lo único que nosotros hicimos fue presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y note esta palabra, que presentéis. Durante este estudio vamos a mirar que parte del sacrificio era mecido. ¿Ha leído? Se ha puesto a leer muchas veces. Y este sacrificio, la espaldilla era mecida y el pecho era mecido. ¿Qué significa esta palabra mecido? ¿Para qué? La palabra mecido viene de presentar a Dios. Entonces, cuando Pablo en Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos, está hablando de mecerlo, presentarlo delante de Dios. Nosotros nos presentamos delante del Señor, somos un sacrificio mecido. De ahí viene esa palabra que muchas veces nos vamos a encontrar cuando hablamos del libro de Levítico. Entonces vamos a mirar en este capítulo cómo estos hombres fueron aptos para la sagrada obra. Recuerden, ponga en su mente y anótelo: los hijos fueron llamados porque eran hijos de Aarón. Usted y yo somos llamados porque somos hijos de Cristo. Recuerde, el llamamiento no es para cualquier persona, el llamamiento es para el Hijo de Dios. Muchas veces queremos y pretendemos, hay mucha gente que pretende tener liderazgo y tener algo del servicio y no han sido llamados por el Señor. El llamamiento es porque somos hijos de Dios, no porque tenemos tal o cual cualidad, no, es porque somos hijos de Dios. Llama a Aarón y a sus hijos, dijo el Señor. Luego llevaba Aarón y sus hijos la misma vestimenta, como usted y Cristo llevan la misma vestimenta, que es la vestimenta de justicia. Y luego, en tercer lugar, asociados en el servicio. La responsabilidad era para Aarón y para sus hijos. Igual, nosotros somos colaboradores de Cristo Jesús. Él todavía está trabajando, Él todavía está sirviendo. Nosotros estamos coludidos con Él, asociados con Él en el servicio. Y por último, recibimos la misma unción. Tanto Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, como cada creyente también. Ahora vamos a mirar versículo 6. Regresemos, Levítico capítulo 8, versículo 6. ¿Cómo fue la preparación de parte de Dios para la consagración? ¿Cómo es la preparación de parte de Dios para la consagración de nuestra vida? Versículo 6. ¿Qué dice? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué dice? Los lavó. Ahora, tenemos que recordar algo importante. La ceremonia de lavamiento no era, de repente, usted ha experimentado eso, no hay ducha, no hay tina, de repente está en un lugar donde solo se puede quitar la camisa y un lavado así como decimos, un lavado de gato, y así así, ¿no? No bañarse, sino, no. Aquí, para lavar a la persona, había que desnudarla, Ricardo. Nota algo importante. ¿Ellos se iban a lavar? ¿Sí o no? No. A ellos los iban a lavar. Mire qué interesante.
Si tú analizas detenidamente, ellos no se iban a lavar, a ellos lo iban a lavar. ¿Quién los lavó? Moisés los lavó. Cuando nosotros creemos que yo me lavo, esa es mi autojustificación. Pero cuando el Señor es el que me lava, esa es la justificación verdadera. Eso es lo que tenemos que entender. Nota algo bien interesante. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Es decir, los bañó, los desnudó y los bañó. ¿Quién? Moisés, como representante de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se lavaron a sí mismos. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 51, versículo 7. El salmista le dice al Señor: purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está diciendo? Que el que me purifica, que el que me lava, que el que me justifica es Dios mismo. No soy yo. Y muchas veces tratamos de autojustificarnos, cubrirnos con una autojustificación. Cuidado, no es así. Recuerde, antes del lavamiento, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer antes del baño? Lo que usted hace antes del baño, ¿qué hace? ¿Verdad? No se mete con toda la ropa, ¿verdad? O sí, hay algunos que para ahorrar detergente y energía se meten con toda la ropa a la tina y después sacan la ropita a tender, ¿verdad? No, tenían que desnudarse. Nota el procedimiento. Antes de lavarme, tengo que desnudarme. Si no me desnudo, no me pueden lavar. ¿Qué significa ese? Aunque la palabra del Señor no lo dice, pero no hay otra manera de bañarse sino previamente desnudarse. Entonces aquí encontramos una verdad intrínseca metida ahí, que antes del lavamiento viene la desnudez. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que despojarnos ¿de qué? De todo orgullo, de toda soberbia, ¿verdad? De nuestra autosuficiencia. Todo eso tenemos que dejarlo de lado para podernos lavar. Para que Moisés pudiera lavar a cada uno de ellos, ellos tuvieron que quitar su ropa, desnudarse, sacar. Esto es un cuadro muy hermoso. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 37. Vamos a mirar. Recuerda, aquí en Hechos capítulo 2, verso 37, Pedro les acaba de lanzar un mensaje a estos judíos, escribas y fariseos, estos religiosos de la época de Cristo, que ya lo habían crucificado al Señor Jesucristo. Y entonces Pedro, el día de Pentecostés, lanza un mensaje, y parte del mensaje dice al final: al oír ¿qué? El mensaje que Pedro les había traído, ¿verdad? Terminando ese mensaje: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y todo el mundo estaba conmovido porque Pedro habló del Señor Jesucristo. Y entonces aquí en el versículo 37 del capítulo 2 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué estamos mirando? Parte de este grupo religioso entiende el mensaje del Señor y dice que se compungieron, se dolieron, se doblaron, en otras palabras. Doblaron su orgullo al punto que hicieron una pregunta, la pregunta clave: ¿qué haremos? Antes de ser limpio, tenemos que desnudarnos, tenemos que desvestirnos, tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Qué haremos? Una actitud de humildad de estos hombres que se habían mostrado orgullosos por su religión por tanto tiempo. Aquí están haciendo esta pregunta que denota un corazón contristado, un corazón humilde. ¿Qué haremos? Se estaban desnudando para poder entender cómo lavar su pecado. Mire Efesios capítulo 4, verso 22. El mismo procedimiento. Dice que Moisés los hizo acercar y los lavó. ¿Quién me lavó? El Señor. Pero antes de lavarme,
Como mi mamá, yo recuerdo cuando me iba a meter a bañarme, ¿no? Sáquese la ropa, me tenía que desnudar. Y no me gustaba porque yo me bañaba una vez al año nomás, pero bueno. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a mirar más adelante este mismo proceder. Moisés los lava, previamente se desnudaron, y después de lavarse y después de haberse despojado del viejo hombre, vamos a mirar más adelante que les va a poner una nueva vestimenta. Exactamente lo que dice Efesios. Nos despojamos de ese viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, según el capítulo 4, verso 24 de Efesios, y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nos vestimos? Con una vestimenta creada por Dios. Todo viene de Dios. Miren. ¿El llamado de quién es? De Dios. ¿El lavado de quién es? De Dios. Yo no me lavo por mi propia cuenta, es Dios quien me lava. Yo no me consagro por mi propia cuenta, es el Señor quien me consagra. Miren conmigo por favor Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos, descubrirnos, quitarnos esa vestimenta antigua, esa vestimenta vieja. Entonces tenemos que entender que antes del lavamiento viene el desnudarse, por supuesto. Y eso tiene que ver quitar nuestra vieja forma de vivir, quitar nuestro viejo hombre, despojarnos del orgullo, despojarnos de tanto pecado en nuestra vida, para que el Señor pueda limpiarnos, para que el Señor pueda lavarnos. Mire qué interesante. Recordemos que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Nosotros no nos lavamos a sí mismos, porque eso sería autojustificarnos. Nosotros tenemos que descender de nuestro orgullo, confesar nuestro pecado, quitar ese viejo hombre, esa vieja vestimenta, y dejar que el Señor nos lave. Miren lo que dice Salmo 51:2. El salmista le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Quién nos lava? El Señor, con su sangre preciosa. Yo no me puedo lavar a mí mismo, yo no lo puedo lavar a usted. Tiene que ser el Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, recuerde que el capítulo 1 de Apocalipsis describe al Señor Jesucristo, y el versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo primero que vemos aquí es que Aarón y sus hijos fueron lavados. ¿Quién los lavó? El Señor. Pretender lavarnos nosotros mismos es un cuadro de la autojustificación que muchas personas tienen. Es un cuadro de la religiosidad que muchos crean en su vida para justificarse. Pero no, recuerde que el que nos lava y el que nos justifica es nuestro Dios. Vamos al versículo 13 para mirar el punto número 2. Primero fueron lavados, y como dije, previamente se tuvieron que desnudar, por supuesto, que es un cuadro de desnudarnos de toda nuestra mala forma de vivir, que tiene que ver también con el arrepentimiento, por supuesto. Miren lo que dice el versículo 13. Después Moisés, recuerden, cuadro de Dios, hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Es decir, que Moisés es un cuadro del Señor, ¿verdad? Representa al Señor. Entonces, los hijos de Aarón no solamente fueron lavados, también fueron revestidos con ropas nuevas. ¿Quién confeccionó esas ropas? ¿Quién confeccionó esas ropas? Dios las confeccionó. ¿Los hijos y Aarón confeccionaron esas ropas? No. Recordemos que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se hallaron que estaban ¿cómo? Desnudos. Y de pronto tuvieron que hacerse ¿qué? Delantales. Miren qué interesante. Delantales de hojas, que es un cuadro de nuestra autojustificación. Ellos confeccionaron esa vestimenta. Y el Señor le dijo, no, esa vestimenta no te cubre completamente. Yo te voy a confeccionar una vestimenta. La justificación no la creamos nosotros, la tiene que crear Dios. Todo proviene de Dios, no olvide ese principio. Y entonces Dios mató a un animal y con la piel, dice la Biblia, cubrió la desnudez, los vistió. Nota que los hombres se hicieron ¿qué? Delantales. ¿Qué quiere decir eso? Que cubrieron solo su parte delantera. Entonces, ¿qué nos enseña? Que esa vestimenta sirvió para medio cubrirlos. La autojustificación solo sirve para eso, para medio cubrirlos, un paliativo en nuestra vida espiritual. Cuidado. Lo que el hombre necesita es la justificación completa, la vestimenta que confecciona a Cristo. Es decir, la salvación es de Dios, ¿no? Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? El hombre no puede confeccionar la salvación, por así decirlo. El hombre no puede hacer la salvación, la vestimenta, todo proviene de Dios. El lavado viene de Dios, la vestimenta, la ropa nueva proviene de Dios. Amén. Entonces es lo que vamos a mirar. No solamente Moisés los lava, ahora vemos que Moisés los está vistiendo, tal como nos enseñan las Escrituras, que Cristo nos viste con ropas de justicia. El Señor nos viste. Adán y Eva fueron considerados desnudos después de su pecado, y Dios hizo túnicas de pieles para vestirlos, no solo para cubrir delante, sino completamente. Mire Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mientras que ellos se habían hecho delantales, el Señor los vistió. Mire Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Cubrieron la parte de adelante nomás. Así es la autojustificación del hombre, ¿verdad? Se autojustifica y se cubre por parte, pero el resto queda a expensas de las miradas de todos, ¿verdad? La justificación que el hombre confecciona no sirve para nada. La justificación que Dios confecciona es la que sirve para vestirnos completamente. Y si usted analiza el versículo 7 y el versículo 21 de Génesis 3, en el versículo 7 dice que se hicieron delantales, y en el versículo 21 dice, y Dios los vistió completamente. Hay una diferencia entre la justicia del Señor y la justicia del hombre. Somos cubiertos con la vestidura de su justicia. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa vestimenta es hecha por Dios. Mira el versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quién escogió a Aarón y a sus hijos? Dios. ¿Quién los lavó? Dios. ¿Quién los viste? Dios. Y por eso ahora dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora somos vestidos por el Señor con la justicia de Dios. La vestimenta que recibieron Aarón y sus hijos no fue comprada por ellos, no fue confeccionada por ellos.
Ellos no hicieron nada para lograr esta vestimenta. Dios les puso esta vestimenta. Tal como la salvación, que no la podemos comprar, pero que la recibimos como un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Así es esta vestimenta que ellos recibieron. Ellos no hicieron nada por eso. Sencillamente lo recibieron como un regalo, como un don de Dios. La salvación no la puede crear ni confeccionar el ser humano. La salvación viene de Dios. Si usted está de acuerdo, diga amén. Si no, ¿verdad? Efesios dice 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no intervino en crear la justificación, en crear la salvación. Todo proviene de Dios. Dios los aparta, Dios los llama a través de Moisés, ¿verdad? Y porque son hijos de Aarón, Dios los justifica, Dios los lava y Dios los viste. Todo esto es un cuadro de la salvación, que es un regalo de parte de Dios. Entonces ya tenemos 2 puntos. Fueron lavados, 1. Fueron revestidos con ropas nuevas, y vamos a mirar en el versículo 13 también que fueron ceñidos. Nuevamente, el versículo 13 dice: después Moisés, quien es cuadro de Dios, repito, hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, ya los vistió, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué les ajustó? El cinto. Fueron ceñidos, dice el versículo 3. Les ciñó con cintos. Ok. ¿Qué tiene que ver el cinto? Tiene que ver con algo que el Señor Jesucristo hizo en el libro de Juan. Dice la palabra de Dios que estaban observando la última cena, Ricardo. Y el Señor, es posible, no lo dice la Biblia, cuidado, pero yo creo que si usted invita al Señor Jesucristo, lo pone en el lugar más predominante, ¿verdad? En el centro. Para la cultura judía, poner al invitado especial en el centro es lo que se estilaba. Y yo me imagino que Cristo estaba ahí en el centro para poder redondear el cuadro que tenemos en mente, según Filipenses, ¿no? Que siendo Dios, no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo. Qué interesante que el Señor Jesucristo sale del lugar de preeminencia donde se encuentra, en el centro de la historia, en el centro de ser el Señor. Se saca su manto, que es un cuadro de la autoridad, de la deidad, de la divinidad. En esa cultura, el hombre de prestigio no se podía quitar el manto. Quitarse el manto era una deshonra, ¿no? Pero esto es un cuadro de lo que Cristo hizo. Se bajó de los honores, se bajó del lugar principal, se saca el manto. Y la Biblia usa una palabra, dice que pide una toalla y pide un yebrío, un lavadero, un lavatorio, un recipiente. Y con la toalla, ¿qué hace con la toalla? Se la ciñe. Cuando vemos esta actitud del Señor Jesucristo, lo que estamos viendo es la práctica de la teoría que Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él lo predicó, Él lo dijo, y en ese momento está poniendo en práctica lo que había enseñado, y toma esa toalla y se ciñe para enseñarle a un mundo religioso que estaba acostumbrado a ser servido, que Él vino para servir precisamente y morir por nosotros. Y Cristo se ciñó la toalla, dobló sus rodillas y comenzó en humildad y en servicio a sus discípulos a lavarle los pies, para enseñarles el verdadero y la verdadera posición de ser un siervo del Señor, en humildad. Y dice la Biblia, Él se humilló. Qué interesante, Ricardo nos estaba haciendo recordar en la clase del discipulado, que el siervo, el que lavaba, el que desataba las sandalias, era el lugar más bajo del servicio. Es decir, que el dueño de casa colocaba al siervo que más odiaba en esa posición para hacer ese trabajo tan denigrante. Entonces, cuando vemos en la Biblia el ceñimiento, es un cuadro del servicio. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a ceñirnos.
El Señor nos ha llamado para su servicio. Nota que fueron ceñidos. No se ciñeron, cuidado. No se lavaron, no se pusieron las vestimentas. Todo eso a ellos le hicieron. Los bañaron, los vistieron, los ciñeron. ¿Quién? Dios. El llamamiento lo ha hecho Dios. Él es el que te lava, Él es el que te consagra, Él es el que te prepara, Él es el que te ciñe para su servicio. Por eso es que el servicio a Dios nunca se termina. Aquellos que terminan su servicio y dicen, bueno, yo me voy a jubilar con el Señor, yo creo que nunca me voy a jubilar, de aquí me van a sacar rumbo al cementerio, es posible. ¿Por qué? Porque fui ceñido por el Señor, no porque yo quise, es el Señor. Es un privilegio, hermano. Dios te escogió, Dios te separó, Dios te santificó, Dios te justificó, Dios te lavó, Dios te vistió, Dios te ciñó. Y a veces decimos, no, es que yo decidí servir al Señor. No, hemos aprendido a través de los años que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y es importante, fueron ceñidos, Moisés los ciñó. Entonces el cinto, el ceñirse, habla del servicio. Fueron escogidos para servir, como todo creyente que debe llevar fruto, ¿verdad? Pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Me es impuesta necesidad. ¿Quién lo ciñó al apóstol Pablo? ¿Él? No. Recuerda cuando el Señor se dirige a Ananías, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Lo he escogido, lo he ceñido. ¿Para qué? Para que lleve mi mensaje, la palabra, a los pueblos, a los reyes, a los gobernantes. ¿Quién escogió a Pablo? ¿Él se escogió por sí solo? No, la consagración viene de Dios. Si usted está sirviendo al Señor, no es porque usted se consagró, es porque el Señor lo consagró. Lo llamó, lo lavó, previamente se desnudó y se quedó todo atrás, y después lo vistió y después lo ciñó para el servicio. Es interesante, la imposición del cinto significa su llamamiento a una vida activa en la obra del Señor. No es un llamamiento pasivo. Muchas veces nosotros malinterpretamos el llamamiento del Señor. Es un llamamiento activo. El momento que se termine esa actividad es cuando terminas tus días aquí en la tierra. Mientras estás vivo, mientras que tengas aliento de vida, tu llamamiento es servir constantemente. No lo olvides, ¿no? Pastor, yo ya me cansé. A mí me da a veces personas que están en la escuela dominical y a veces le dicen a mi esposa, ay hermana, cámbiame, ya estoy cansada. Hace 6 años atrás, algunos de ustedes no estaban, pero los que estaban y recuerdan este acontecimiento, digan amén. Yo crecí en el Evangelio entre la década de los 60 y los 70. Y entonces un hermano de esas épocas, muchos de ustedes ni habían nacido tal vez, me llama y me dice, algo siento en mi corazón de darles un reconocimiento al pastor Rudy Johnson, que fue el que llegó a mi país llevando el Evangelio. Hoy son un par de ancianos, él con su esposa. A la misionera gay, que fue la que nos enseñó desde que teníamos 5 o 6 años de edad. Hoy ancianos, y yo soy un anciano, imagínense ellos. Y entonces hicimos la reunión aquí en la iglesia. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Alguien que estuvo aquí? Ahí está, gracias, Débora. Y entonces yo hablé con la iglesia y los tuve aquí por una semana. Me ayudaron algunos hermanos para darles hospedaje en sus casas. Y ellos estuvieron aquí, yo tengo fotos de ellos. Y les dimos un reconocimiento, cantamos y comimos toda esa semana. Y el domingo hicimos un servicio aquí en la iglesia. Y entonces yo recuerdo, estaba mi pastor, anciano, y mi maestra, que fue la que me enseñó a mí desde niño. Es una americana linda, ella vive en Miami. Y cuando yo la conocí, y yo tenía 5 años, ella enseñaba a los niños. ¿Sabe qué hace hasta el día de hoy? Sigue enseñando a los niños. ¿Por qué? Porque el servicio nunca se acaba. Cuando es el Señor quien te ha ceñido, eso nunca se termina. Y yo pude mirar ese ejemplo de esas personas que me alcanzaron con el mensaje de la salvación a través del Evangelio,
que hasta el día de hoy, ancianos como son, doblando sus espaldas por los años, todavía siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque entendieron que el ceñimiento al servicio es de Dios. No es que yo me puse la toalla, no, es que Dios te ciñó, es que Dios te separó, es que Dios te lavó, es que Dios te consagró. Todo es de Dios, Dios te salvó. Y entonces eso nunca, ¿cuándo tiene fin eso? Nunca. La imposición del cinto significa un llamamiento a una vida completa de actividad. Mire Juan capítulo 13, verso 4. Miramos al Señor sirviendo. Dice la Biblia que Él se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrío y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cristo nos dio el mejor ejemplo del servicio. Pablo también tenía bien puesto, bien ceñido, bien ajustado. ¿Sabe qué significa ceñir? Ajustar. Me ajusta el Señor. Ay, no me lo puedo ni desatar, ¿verdad? Estoy esclavo del Señor. Bien ceñido, ajustado. Y el Señor coloque en cada uno de nosotros ese cinto, ese ceñimiento, ese ajuste, el cinto del servicio. Mire Efesios capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y él sabe lo que está hablando. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Wow, un hombre ceñido por Dios. ¿Y cómo podemos escaparnos de eso? Él dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Así que hermanos, si usted de alguna manera está sirviendo al Señor, no vale rendirse. El servir al Señor es colocar las manos en el arado y mirar hacia adelante, nunca mirar hacia atrás. Entonces hemos aprendido 3 cosas importantes esta noche. Que el llamamiento viene de Dios, que somos lavados por el Señor, luego que somos vestidos por el Señor, somos justificados por Él. Cuidado, no es nuestra autojustificación, somos vestidos con ropas del Señor. Él ha creado, la Biblia dice que Él ha creado obras para que nosotros andemos en esas obras, ¿verdad? Todo viene de Dios. Y por último, fueron ceñidos. El próximo domingo vamos a hablar de 4 puntos más importantes de lo que pasa aquí en el libro de Levíticos capítulo 8. Y vamos a entrar en más detalles del éfod, de la vestimenta del sumo sacerdote, que tiene tanta relevancia para el día de hoy en nosotros. Si usted lee un poquito, va a encontrar esa vestimenta. Wow, parece la vestimenta de un rey. De verdad, la vestimenta del sumo sacerdote, que significa Cristo Jesús, es una vestimenta del rey. La verdad dice, la palabra dice que usted y yo, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, una vestimenta de rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para ceñirnos, para servirle, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Hermanos, queremos reconocer que somos siervos del Señor. Pues mire, muchos preguntan, ¿cómo ser siervo de Dios? ¿Cómo ser sacerdote del Señor Altísimo? Aquí está el capítulo 8 del libro de Levítico, que nos enseña las cualidades de un verdadero sacerdote del Señor, nuestro amado Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con un tiempo de oración. Bendito Padre, gracias te doy. Gracias, Padre, porque qué difícil sería todo si tuviéramos que hacerlo nosotros, y si todo viniera de nosotros. Sería tan falso todo, sería como el delantal que Adán y Eva se confeccionaron, que no sirvió para nada. Nuestra autojustificación no sirve. Nuestras obras justas que nosotros creemos, dice tu palabra,
son como trapo de inmundicia delante de ti, no sirven. Pero Padre Celestial, gracias. Gracias porque somos llamados en tu Hijo Jesús. Y nos llamas porque somos hijos de Jesús. ¡Qué privilegio! Señor, gracias porque nos lavaste, tú nos lavaste. Gracias porque tú nos vestiste. Gracias porque tú nos ceñiste. Gracias, Padre, porque todo proviene de ti. Bendito Señor, por eso te damos la honra y la gloria. Y no tenemos palabras, Señor, para agradecerte lo grande y lo maravilloso que tú haces para nosotros, Padre. Porque no tenemos forma de lograr ser justificados si no es a través de la justificación de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque Él derramó su sangre para consagrarnos, para limpiarnos, para purificarnos, bendito Señor. Padre, gracias. Bendice a tus hijos, bendice el tiempo, Señor amado, de la Santa Cena, y úngenos, Padre Celestial, con tu presencia en nuestras vidas, cada día, bendito Señor. Cada día que podamos tener tu presencia y saborearla en cada momento, bendito Señor. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, bendito Padre. Y gracias porque tenemos el privilegio en este recipiente de barro llevar ese tesoro tan grande como es tu Santo Espíritu, Padre. Y que lo portemos y lo llevemos bien, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Bendito Señor, gracias te doy por todo en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, una vez más damos gracias al Señor por su palabra. Y